Bueno, yo creo que, como ya mencionamos, Apocalipsis trae diferentes imágenes a nosotros. Y cuando yo estaba preparando para esta semana, yo dije, necesitamos toda una semana solo para hablar del contexto, del trasfondo, de todo lo que es este libro. Pero nosotros sí tenemos algunos recursos para ustedes, para que yo no tenga que tomar tanto tiempo para hacer eso. Y también lo bueno es que tenemos unos 16 semanas para cuando nosotros nos topamos con algo un poco difícil, algo simbólico, algo que no entendemos, que hay que gastar todo el tiempo en eso. Entonces, la mayoría de ustedes deberían de haber recibido este recurso. Básicamente es un panorama de Apocalipsis, nos ayuda a ver cuál es el contexto del libro mismo, los géneros literarios que se utilizan. Habla de lenguaje simbólico. Yo voy a mencionar algunas de esas cosas hoy, pero creo que ambos adelante y atrás también hay unos recursos bien buenos para ayudarnos a entender qué es lo que estamos haciendo cuando hablamos de un estudio del libro de Apocalipsis. Además de eso, Brandon y Gerson grabaron tipo estilo podcast para hablar y dar un resumen a lo que estamos hablando hoy. Entonces, eso va a ser disponible, creo que con el plan de lecturas de estudios también, o simplemente habla con algunos de los líderes aquí y ellos te pueden pasar. Eso son cortos, 15 minutos, y si lo pones a doble rapidez ya son 7 minutos y ya vas a saber todo de Apocalipsis. Pero quería mencionar eso antes de empezar. Ahora, ¿cuáles son las imágenes que vienen a la mente cuando nosotros hablamos o decimos la palabra Apocalipsis? Especialmente hoy en día yo encuentro que muchas personas son muy atraídos a los últimos tiempos o lo que está pasando. Entonces, recién vi un documental sobre los extraterrestres con mi hijo y es súper fascinante y quién sabe qué es lo que la gente está viendo, pero hay cosas raras que están pasando. ¿Qué es eso? Los drones que salieron ahí en Nueva Jersey y nosotros tenemos, ven, Apocalipsis habla de los langostas que están volando, entonces puede ser que eso es lo otro. Y todo eso nosotros empezamos a imaginar qué es lo que Juan hace 2000 años está escribiendo en cuanto a su visión. Literalmente nosotros sabemos que, sí hay cosas raras o extrañas que están pasando, pero cuando uno ve la historia del mundo, siempre ha habido cosas raras y extrañas que están pasando. Entonces es importante que nosotros podamos entender que sí, aunque viene de un contexto muy diferente, igual vivimos en un mundo depravado. Igual vivimos en un mundo donde hay cosas que nosotros no entendemos y por eso yo creo que Apocalipsis es bueno para nosotros, porque en medio de esas situaciones nos da seguridad y nos da esperanza y nos da propósito, nos da un llamado de qué hacer. Y eso es lo importante en cuanto a lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, parte de lo que realmente queremos dar en cuanto a todo este estudio no es simplemente decir, así va a pasar las cosas al final del mundo, al final de los tiempos. De hecho, no fue escrito con ese propósito. Puede ser que salgan así, puede ser que no, pero no fue escrito con ese propósito. Lo que nosotros realmente queremos hacer es animarles en eso, y eso fue el propósito original. Entonces quería decir algunas cosas de lo que no es Apocalipsis. Lo que no es Apocalipsis. Primero, no es un libro que nosotros somos llamados a leer a la par de las noticias en correlación. Entonces, ese es el punto que Brandon estaba hablando. No estamos hablando de, eso está pasando ahora y entonces eso debe ser lo que veo en esta escritura. Eso es lo que está pasando ahora y yo puedo hacer esa correlación. No es para eso. No es simplemente ponerlo dentro de un marco teológico que a mí me han enseñado desde antes. Entonces es muy interesante, la mayoría de nosotros que venimos de países de América Latina, en realidad creo que fue por los misioneros que llegaron. Casi todos los misioneros llegaron con un marco teológico
en particular. Y entonces la mayoría de lo que nosotros enseñamos o fuimos enseñados cuando crecimos en la iglesia, si es que crecimos en la iglesia, fue de una perspectiva nada más. Y entonces tendemos a leer Apocalipsis metiéndolo dentro de un marco teológico que otra persona nos dio cuando hay mucho más que eso. Entonces, como dijo Brandon, queremos desaprender algunas cosas y no estoy diciendo que eso está mal, simplemente estoy diciendo que hay que reconocer y ser crítico en nuestro pensamiento de qué es lo que nosotros creemos en cuanto a las escrituras. Porque pensamos en cosas. ¿Sabías que anticristo, la palabra anticristo nunca aparece en el libro de Apocalipsis? Eso aparece en los otros escritos de Juan, pero no en Apocalipsis. La palabra rapto, el rapto, nunca aparece en la Biblia. Ahora, puede ser que el concepto esté ahí, pero no aparece ahí. Y nosotros vamos a ser muy formados en decir, oh no, esos son cosas dadas. Entonces nosotros tenemos que ser críticos y evaluar realmente qué es lo que hemos escuchado, pero a la luz de lo que dice el texto. Porque eso es nuestro fundamento. Queremos ser definidos por y dirigidos por las escrituras. Entonces el texto va a determinar eso. Y eso es el trabajo duro que todos los que vamos a estar enseñando aquí, que nosotros queremos enseñarles desde el texto. Entonces pueden estar orando por eso, que es bastante entendimiento y también dependencia del Espíritu Santo que nos ilumina qué es lo que dice las escrituras. Entonces no se trata de solamente un cuadro teológico. También, y por último tal vez, no es para darnos temor. Y creo que la mayoría de nosotros, cuando abrimos las escrituras y escuchamos de diferentes cosas a través de Apocalipsis, es como, wow, yo no quiero estar vivo cuando eso pase. Yo no quiero estar en medio de eso. Pero no fue escrito para eso. Fue escrito en realidad para animar a las iglesias y la audiencia en ese tiempo en medio de lo que están enfrentando. Entonces, ya vimos lo que no es. Lo que es un escrito de Juan como líder de la iglesia, de una experiencia que tuvo, una visión que tuvo, para animar a todos los creyentes en este tiempo. Ellos están viviendo en un contexto muy específico y un contexto muy real para ellos bajo el imperio romano. Y dentro de ese imperio romano, obviamente, en ese tiempo no eran cristianos, pero los cristianos están explotando, están creciendo muy rápido y por eso ellos están bajo persecución y sufrimiento. Ahora, en el tiempo que se escribió eso, mediados de los 90, o sea, unos 60 años después de la crucifixión y la muerte y la resurrección de Cristo, tal vez la persecución no es tan intenso como en otros tiempos. Digamos, Pablo murió, Pedro murió tal vez los 70 bajo la persecución de ciertos otros emperadores romanos, pero en ese momento la persecución y la presión se siente, pero no solo se siente en el sentido de, oh, te vamos a matar, se siente en el sentido de que ustedes deberían de acoplarse y hacerse cómodos dentro de la cultura del imperio. Entonces, lo que ellos están sintiendo es ser moldeados y que ellos ceden dentro de la presión política, social de la cultura. Muy parecido a nosotros hoy. Más bien es nuestra tentación más grande hoy en día alinearnos a lo que todos los demás creen o dicen o siguen. Y es uno de los peligros que yo veo especialmente en la cultura de Estados Unidos, que se han alineado diciendo que el cristianismo es así y así tú puedes ser próspero, y nosotros estamos diciendo, oh sí, ahora sí, nosotros somos una nación cristiana y esto, lo otro, cuando en realidad simplemente estamos alineando con todo lo que nos conviene, con el resto de la cultura. Y entonces lo que nosotros estamos viendo aquí es lo mismo. Ellos están sintiendo esa presión. A través de la historia del mundo ha habido grandes imperios desde el inicio. ¿Ves el Torre de Babel, Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, Roma, todo eso? Esos son imperios humanos, pero representa algo mucho más grande, que son imperios que están en contra de Dios.
Mientras que Dios está diciendo, hey, eso es mi pueblo, los judíos, y después, eso es mi pueblo, la iglesia. Ustedes tienen que vivir de una manera diferente y distinto a todo lo que está pasando alrededor. Y eso es lo que ellos están sintiendo y sufriendo. Entonces, lo que quiero que tengamos en mente, siempre cuando empezamos una serie, me gusta dar como un resumen de todo lo que vamos a ver. Intento en una frase, pero obviamente siempre queda corto. Pero quiero que tengamos esto en mente a través de todo el estudio. Apocalipsis habla de la victoria celestial, no nuestra victoria. O sea, la victoria no viene de nosotros, viene de Dios y lo que Él está haciendo sobre ese imperio terrenal donde nosotros vivimos hacia una nueva creación. Donde vivimos y lo que vivimos ahora no es el final. Gracias a Dios. Porque no queremos más dolor y lágrimas y tristeza y todo lo que nosotros vivimos, ni muerte. Hacia una nueva creación centrado en quién es Dios y lo que Él ha logrado a través de Jesucristo, el Cordero. Esa es la imagen grande que nosotros vamos a ver constantemente a través del libro de Apocalipsis. Entonces se trata más de quién es Dios y qué es lo que ha logrado que lo que nosotros queremos ver al final del mundo. Ahora, que nos va a dar pistas, un vistazo y imágenes de cómo va a terminar todo, sí, y eso me emociona, vamos a explorar eso. Pero en realidad todo se centra de y en Cristo, porque es una revelación no solamente desde Cristo, pero de Cristo de una manera diferente que Juan no había visto hasta ese momento. Entonces, habiendo dicho eso, perdón, siento que estoy gritando mucho. Estoy emocionado. Voy a empezar con los primeros versículos. Versículo 1. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan. Voy a terminar y después vuelvo. Quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, empezamos. Esa primera palabra es apocalipto, es de apocalipsis, de eso viene. Entonces, es revelación, es desvelar, es abrir. Entonces, toda esta semana está haciendo demasiado frío y salgo al carro y que no se puede ver por la parabrisas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sales, está haciendo mucho frío y lo quitas, y cuando lo quitas empiezas a poder ver. Esa es la idea de lo que nos está dando, nos está revelando. Entonces, cuando está diciendo la revelación de Jesucristo, está diciendo, Cristo está revelando esto a Juan, pero también estamos viendo más cerca a Cristo. Está magnificando a Cristo. Cuando hablamos de magnificar, no es magnificar como cuando uno toma una lupa y está viendo algo muy pequeño y entonces tiene que magnificarlo para poder verlo. No, eso es como un telescopio que está acercando algo demasiado grande que se ve muy lejos, pero se está trayendo lo que es más de cerca. Eso es magnificar. Va a magnificar, va a revelar quién es Jesús. Acuérdense, Juan solo lo conoce como Jesús, que él anduvo con él como ser humano. Ahora se va a revelar como alguien divino en toda su plenitud. La divinidad de Jesús. Él lo va a ver por primera vez, la realidad de quién es Jesús en toda su gloria. Entonces esa es una revelación de Jesucristo y es la primera vez que él menciona que es el tipo de género de escrituras que estamos viendo. Apocalíptico. Vemos eso en el libro de Daniel y algunas otras partes de los profetas. No es como la profecía normal, sino lo que está haciendo es revelando cosas que se consideraban misterios, pero ahora sí lo tienen, sí pueden verlo. Entonces utiliza muchos símbolos, lenguaje simbólico y imágenes. Ahora, cuando hablamos de los símbolos, muchas veces son símbolos que nosotros no vamos a entender.
Entonces imagínese si Juan llega ahora y está viendo lo que nosotros ponemos en nuestro celular, los emojis y todo eso. Él no va a entender qué es lo que eso significa, esto o lo otro y todo eso. No va a entender qué es lo que significa. Igual nosotros, cuando él va describiendo lo que vio, está utilizando lenguaje que él entiende y nosotros tenemos que hacer el puente simplemente para entender qué es lo que quiere decir con los símbolos. La otra parte de la simbología, no sé si es una palabra, puede ser que lo inventé. Ok, simbología es la parte de números. Entonces vamos a ver el uso de muchos números, 4, 7, 6, todos conocemos 666, ¿verdad? 7, 12. Y esos números tienen significancia o significados dentro de lo que está hablando. Entonces, todo eso se encuentra dentro del género de que es el género apocalíptico dentro de las escrituras. Pero no es solo una revelación, apocalipsis, pero también nos va a decir los acontecimientos que deben suceder pronto. Es profecía. Cuando vemos el Antiguo Testamento, la profecía sí tiene que ver a veces con el futuro, pero más que todo es un profeta llamando al pueblo de Dios de vuelta a Dios. Eso es profecía. Es diciendo, hey, ustedes si no hacen eso, si no vuelven a Dios, esas cosas van a pasar. Entonces eso es lo que él está diciendo. Lo que viene requiere una respuesta de ustedes. Lo que viene requiere que ustedes me sigan. Entonces requiere acción en lo que está hablando. Él envió a un ángel a presentarle, ángel mensajero, no sabemos exactamente qué está hablando, esta revelación a su siervo Juan, porque también vemos que Jesús le habla, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Él está diciendo, lo que voy a decir, lo vi. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Notan que palabra de Dios Padre y el testimonio del Hijo es lo mismo. Ese y dice, están a la par, iguales. Versículo 3. Dios bendice al que lea a la iglesia las palabras de esa profecía. Gracias a Dios. Y bendice a todos los que escuchan el mensaje, pero y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Ahora, cuando hablamos de la profecía, acuérdense, él está hablando hace 2000 años. Entonces nosotros tenemos que entender, hey, eso no es que nosotros estamos recibiendo y ahora está hablando muy al futuro. 2000 años han pasado entre cuando él está diciendo eso y lo que nosotros estamos escuchando. Entonces puede ser que algunas de esas cosas ya pasaron. Hay otras cosas que pueden estar pasando ahora y hay otras cosas que pueden estar pasando en el futuro. El punto es que hey, de eso no se trata. ¿Cuándo es que pasan? Es que ustedes escuchen eso y obedecen a lo que yo les estoy diciendo en esos momentos. ¿Todavía faltan cosas para pasar? Probablemente. ¿Pero ha pasado otras cosas? Probablemente. Pero él considera que todo siempre está cerca. Y esa es una de las cosas que yo creo que es importante cuando la gente habla de las cosas de los últimos tiempos. No sé si han escuchado esa palabra teológica, escatología. Es una palabra larga para decir los últimos tiempos. Simplemente está hablando de el tiempo entre cuando Jesús ascendió y cuando Él viene de vuelta. Entonces, hemos estado en los últimos tiempos desde que Jesús ascendió. Y es importante para nosotros entender eso. No es que nosotros somos excepcionales en el tiempo, en la historia del mundo, que a nosotros sí nos va a tocar esto. Nosotros somos igual, nos unimos con todos los santos de la iglesia a través de toda la historia y en todo el mundo. Y entonces, él dice, hey, ese tiempo está cerca. Ahora, nota que lo que sigue nos va, él habla de género apocalíptico, género de profecía, las cosas que van a venir, pero también yo, Juan, les escribo esta carta. Entonces, una rara combinación de varios géneros dentro de las escrituras de Apocalipsis, profecía, pero también es una carta. Significa que tiene una audiencia específica.
que tiene personas que igual cuando tú te sientes y empiezas a escribir una carta es para alguien y ellos están dentro de su contexto y su situación. Esta carta a las 7 iglesias, nota la palabra 7, que están en la provincia de Asia. Yo ahorita voy a enseñar un mapa de todo eso, pero aquí, cuando habla de las 7 iglesias, va a hablar a través de todo el pasaje de hoy de las 7 iglesias. Recuerda que yo hablé de la simbología de los números. Sí está hablando a 7 iglesias específicas. Él los va a nombrar. Pero también, cuando hablamos de 7, estamos hablando de la plenitud. Entonces, la plenitud de la iglesia. Y a través de la historia, todas las iglesias han podido leer esas palabras y ser bendecidos por las palabras. Entonces nosotros nos incluimos en la audiencia que él está escribiendo. Sí, audiencia específico, contexto específico, situación específica, pero también es para todos nosotros que hemos estado viviendo bajo el imperio, el mundo y la carne que nosotros experimentamos. Gracia y paz es un saludo normal para las cartas. Gracia es el favor que no merecemos, eso viene de Dios hacia nosotros, y la paz que eso crea entre Dios y nosotros. Yo tengo paz con Dios ahora por su gracia, y yo tengo paz con ustedes ahora por la gracia de Dios. A ustedes de aquel, y aquí empieza una impresionante frase, de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de los 7 aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo. Ahorita termino ahí. Entonces empezamos con una visión del Dios trino, gracia y paz de Dios, pero de Dios el que era, el que es y el que está por venir. Si tú vienes de un trasfondo judío, ¿qué está hablando? De Yahvé. Es lo que vimos. Él se presentó como el que era y el que es y el que está por venir. Piensa, si tú estás dentro de ese imperio romano donde ellos te están diciendo, tienes que decir César es el Señor, y uno está diciendo, no, él no es el que era y es y está por venir. Está hablando de su soberanía sobre toda la historia. Dios está en control de todo eso y del espíritu de 7 aspectos. Aquí está el 7. Eso es un poco difícil de entender, pero la mayoría entendemos que está hablando de la plenitud del espíritu que está delante del trono. Y obviamente dentro de ese marco del Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu, está hablando del espíritu de 7 aspectos, la plenitud del espíritu que está delante de él y de Jesucristo. Entonces, tenemos esa presentación de Dios trino, su soberanía, todo lo que es, y dice, él es el testigo fiel de esas cosas, o sea, él fue testigo y va a testificar de lo que ha pasado, el primero en resucitar. La palabra ahí, el primogénito de entre los muertos. La palabra hebrea o la mentalidad hebrea se trata de la primogenitura. Eso no habla solamente de ser primero, pero también habla de su soberanía, tal vez es la mejor palabra, de su soberanía sobre todo lo que está pasando en ese momento. Entonces, cuando hablamos de la primogenitura, está hablando de que yo soy el primogénito en el sentido de que yo soy soberano y gobierno sobre todo lo que viene. Y dice, y el gobernante de todos los reyes. Ahora, si es el primero de resucitar, ustedes me dicen, pero hay otros que se han resucitado. Vemos en el Antiguo Testamento el niño que Elías o Eliseo levantó, y después vemos a Lázaro. Sí, pero ellos volvieron a morir. Entonces aquí está diciendo, hey, eso es el que ha vencido la muerte. Es el primero que ha vencido la muerte. Y si él ha vencido la muerte, entonces es gobernante de todos los reyes del mundo. Ahora, voy a tomar un break. Hemos estado hablando mucho de eso. Para nosotros hoy en día, solo este saludo
creo que debe ser de mucho ánimo. En el sentido de cuando nosotros vemos a nuestros países y los gobiernos que están aquí en nuestros países, de donde venimos o aún en este país. Él dice, Dios en todo su ser, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios en todo su ser, Él les da gracia y paz. No hay nadie más que pueda dar eso. No hay ningún presidente, no hay ningún gobierno, no hay ningún, aún otro ser humano que realmente puede darnos gracia y paz en todo lo que es. Así que las situaciones que ustedes viven, las 7 iglesias que están ahí, lo que ustedes están viviendo, no tienen que tener temor ni ansiedad. No tienen que temer, no tienen que preocuparse por lo que está pasando. Entonces, para nosotros también, siendo parte de la plenitud de las iglesias, no tenemos que tener ansiedad, preocupación, temor, porque nosotros tenemos este Dios de gracia y paz. Es interesante, aún Pablo, Hechos capítulo 17, dice, Cristo es el quien levanta y quita los gobiernos. Constantemente estamos viendo, si nosotros pertenecemos a Él, entonces no importa lo que pasa, al final Él sigue reinando, no importa aún si yo muero, Él es el primero de los que va a resucitar y yo también si mi fe está en Él. Me pueden matar mi cuerpo, pero eso es todo. Pero vivimos en un mundo que es tan enfocado en lo que es lo físico y yo también. Es parte de eso. Es decir, hay que vivir en este mundo, pero estamos haciendo lo primordial a lo que realmente no es primordial. Entonces, él dice, gracia y paz. Y eso nos llama a no tener miedo. Más bien nos llama a estar delante de Él, caer en nuestras rodillas y realmente, Dios, que venga su reino, que haga su voluntad, porque tenemos seguridad en que tú estás haciendo lo que estás haciendo, aún en la muerte. Versículo 5. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados y al derramar su sangre por nosotros. Nota que su amor y su sacrificio está conectado. Su sacrificio para nosotros, el hecho de que Él dio su vida para nosotros está fundamentado sobre su amor por nosotros. Ese mismo Dios que ha dado todo, que siempre ha sido y que es y que ha de venir, el mismo espíritu de 7 aspectos, todo lo que es, Él nos ama a pesar de que hemos rebelado en contra de Él. Entonces, Él nos ha amado y nos ha libertado de nuestros pecados. ¿Cómo? Por sus sacrificios. Él nos ha libertado. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Y nosotros decimos amén, pero a veces no entendemos qué es lo que realmente está diciendo. Está diciendo no solamente es un estatus o no solamente es una posición, sí, yo soy sacerdote de Dios. No, implica una manera de vivir. Implica un estilo de vida que yo voy a vivir así, distinto a todo el resto del mundo. Entonces nos pone aquí para representar a Él ante el mundo y para traer el mundo ante Él, pero eso significa una vida distinta. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Y eso es donde yo realmente veo que Él sí está teniendo esa visión, porque vamos a ver a través de todo el libro, hay vistazos de adoración de qué es lo que está pasando dentro de ese realm, que dentro de ese atmósfera ahorita me acuerdo la palabra, dentro de todo lo que es, vamos a ver adoración, y eso es donde yo veo, porque en medio de lo que está escribiendo es a Él sea toda la gloria, a Él sea la gloria y poder para siempre. Y después hay un himno aquí, miren, eso es presta atención, ponga atención, Él viene en las nubes del cielo, Él viene de nuevo.
Y cuando viene de nuevo va a cambiar todo lo que es ahora a algo nuevo. Y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. Está diciendo, ahora, cuando él viene otra vez, todo el mundo lo va a ver. Y no es que solo todo el mundo va a ver, ellos van a lamentar que ellos no le siguieron, que ellos lo han matado con eso. Entonces, nosotros, por eso que Él viene de nuevo, que Él va a venir para hacer cosas nuevas, eso nos anima al pensar, ok, entonces Él no nos ha abandonado, porque Él viene de nuevo. Y piensa entonces en las iglesias en ese tiempo que están sintiendo esa presión y están diciendo, Dios, ¿dónde estás? Él está diciendo, Él viene. Cuando Él viene, no nos va a abandonar, no nos ha abandonado. Y las lágrimas y el dolor de este presente siglo malo no va a durar y los malvados no van a durar. Ellos van a enfrentar todo eso, la realidad. Y Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Es la manera de decir que Cristo es todo, no solamente el inicio y el final, pero todo entre el alfa y la omega, que es el alfabeto de ellos. Yo soy el que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Eso es Jesús hablando. Entonces, de nuevo, estamos viendo la divinidad de Jesús, cuando antes Él solo conocía a Jesús, obviamente lo conocía como su Señor, pero Él lo veía como un ser humano. Ahora lo está diciendo, lo está viendo como Él está diciendo, el Todopoderoso, yo soy Dios. Yo soy el que siempre ustedes como los judíos han seguido. Y por eso cuando Él viene y habla, ellos pueden disfrutar de la gracia y paz que Él les ofrece. Eso es el final de esa introducción. Creo que es bastante impactante. Simplemente hay mucho teológicamente hablando, pasando ahí. Pero para nosotros, de nuevo volvemos a, si vemos a Cristo como Él es. No es simplemente, acabamos de pasar por Navidad, no es simplemente el bebé que está ahí en el pesebre, oh, qué lindo y todo eso. No, ahora es alguien completamente diferente. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos como Él se ha revelado? Y es justo la siguiente visión en los versículos 9 a 20 lo que Juan va a revelar a nosotros, lo que Él vio. Ahora, siempre digo, vamos a ver muchas imágenes aquí. A veces es peligroso ver cada imagen, pero creo que es importante en esto porque cada aspecto de Jesús tiene algo para enseñarnos. Entonces, yo, Juan, soy hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento y en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me encanta eso. Él no escribe, dice, yo soy Juan, el amigo de Jesús, que yo estuve ahí y yo cuidé a su mamá y yo soy el apóstol fulano y tal. No, él dice, hey, yo soy hermano de ustedes. Y no solamente hermano de ustedes, yo soy compañero en su sufrimiento. Y no solamente soy compañero en su sufrimiento, yo soy parte del reino de Dios. Yo estoy involucrado en lo que Dios está haciendo y parte de eso es ser perseverante en el sufrimiento. Me exiliaron. Ese es el contexto, a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Juan tenía una boca grande, pero no de él. ¿De qué? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Por eso él está en Patmos. Era el día del Señor y yo estaba orando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía, escribe un libro, todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, todos esos están en lo que nosotros llamamos Turquía hoy en día, la mayoría en ese tiempo se llamaba Asia Menor. Entonces, probablemente el orden que él lo menciona es el orden de la ruta del mensajero que va a mandar. Pero lo han exiliado a una isla que está lejos. Exiliar significa que ya no puedes participar en eso. Dicen que hay algunos, probablemente había un pueblo ahí en la isla y todo eso, pero él no podía ejercer lo que estaba ejerciendo. Entonces, por estar hablando mucho,
de Dios y de Cristo, entonces ellos lo mandan para afuera. Y llega Jesús y le dice, hey, yo quiero que mandes un mensaje a estas 7 iglesias. Ahora, es importante y lo vamos a ver constante. Ese Jesús que está sobre todo, el que es, el que era, el que ha de venir, le importa esas 7 iglesias y le importa su iglesia. Entonces, el que está sobre todo el universo, él tiene una palabra específica para ellos. Los conoce bien, tanto que él va a decir, hey, en los siguientes 2 capítulos va a decir, eso es lo que yo necesito decirles a ustedes. Y para nosotros, él es igual. Entonces, aquí empezamos. Él está ahí, hablando en espíritu. No sabemos exactamente qué es lo que significa eso, pero escucha esa voz atrás, entonces él vuelve a ver. Yo solo me pongo a pensar, wow, digamos que yo estoy ahí, escucho a alguien que me está hablando y vuelvo a ver y esa es la escena que voy a ver. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Ahora, si vienes de un trasfondo judío, estás hablando del menorá, ese lámpara que tiene 7 diferentes candelabros ahí. En realidad, eso es lo que ellos prendían en el templo con aceite puro y también demostraba la presencia de Dios en el templo cuando estaba prendido. 7 candelabros de oro. Entonces estaba hablando de la presencia de Dios. Ahora después van a explicar qué es, pero por ahora lo dejo así. Y de pie en medio de los candelabros, entonces aquí está la presencia de Dios. Ahora en medio de eso había alguien semejante al Hijo del Hombre. Inmediatamente nuestras mentes deben de volver a Daniel, que es la frase que utiliza para describir el Mesías. Básicamente es Hijo de Hombre. Vestía de una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. Esas son imágenes de sacerdocio. Es una túnica larga, tiene una banda de oro, algo así que cruzaba ahí. Entonces está diciendo, hey, eso es sacerdotal. Hebreos, el libro de Hebreos, que es lo que leemos, Jesús también es nuestro sumo sacerdote. Él es quien nos representa delante de Dios al traer su propia sangre para cubrir nuestro pecado. Ahí está. Entonces aquí está esa imagen. Ante Dios está ese que parece hijo de hombre, parece como humano, pero es sacerdote perfecto que ha ofrecido a sí mismo delante de Dios. Veremos más de eso, como Cristo como el sacrificio del cordero que fue matado pero está venciendo. Son imágenes que no tienen sentido, pero hay mucho ahí que nos está explicando qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Está hablando de sabiduría, de omnisciencia, que Él conoce todo. Es una imagen de todo lo que Dios es en cuanto a saber todo. Y los ojos eran como llamas de fuego. Son penetrantes. Él te conoce a ti, conoce a Juan, conoce a todo lo que está pasando. Él está viendo todo. Los pies eran como bronce polido, refinado en un horno. Son fuertes. Después vamos a ver que Él va a usar eso para aplastar a sus enemigos. Entonces no son pies como arcilla, como vemos en los sueños de los reyes en Daniel, que quiebran cuando viene otro imperio. No, esos son fuertes, ellos pueden y estables. Y su voz tronaba como potentes olas del mar. Habla simplemente del poder. No sé si han estado en una playa donde hay olas grandes. Cuando estás hablando con alguien tienes que gritar porque no se escucha. Eso es lo que está hablando. Que hay mucho poder detrás de su voz. Tenía 7 estrellas en la mano derecha. La mano de poder tiene 7 estrellas. Y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Ahora, esas 7 estrellas, vamos a ver qué son, pero acuérdense que hay muchas cosas simbólicas que podemos encontrar en eso. Cuando hablamos de 7 estrellas, especialmente en el contexto de los romanos, ellos
no entendían el universo como nosotros lo entendemos. Entonces ellos veían el cielo y especialmente en la noche como un mar grande y que ellos notaban que había 7 luces ahí que se movían diferente que el resto de las luces, las estrellas. Entonces nosotros los conocemos como ellos los pusieron sus nombres, 7 luces grandes, el sol, la luna, pero también Mercurio, Venus, Júpiter y 2 más que no me acuerdo ahora. Pero ellos veían eso. Lo que está, si yo soy de Roma y estoy escuchando eso, yo escucho, este ser tiene control aún sobre todo ese universo. De hecho, la religión que estaba creciendo más rápido en ese tiempo, cristianismo era el segundo, pero más rápido era la religión de lo que nosotros llamamos las señales de zodiaco y todo eso. Entonces eso estaba estallando en ese tiempo porque ellos basaban sus vidas sobre esas 7 estrellas. Y aquí Juan dice, yo vi esas 7 estrellas en la mano derecha. Jesús los sostiene así, en su mano. Y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Su palabra es penetrante, su palabra tiene poder, su palabra puede cambiar. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Estamos frente a una visión y una imagen de mucha gloria y poder. Nosotros no podemos mirar al sol. No sé si han intentado cuando eran niños. ¿Qué? Y se queda medio ciego. Y tu mamá te regaña por hacer eso. Eso es lo que él está viendo. Es impresionante. Y por eso tenemos la reacción que él tiene. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. A través de las escrituras, cada vez que alguien tiene una experiencia de cerca con, a veces ni Dios, simplemente con alguien, dimensión, esa es la palabra, fuera de la dimensión que nosotros vivimos, simplemente caen delante de él. Hoy yo estoy leyendo Josué 4, él se enfrenta con un ángel que comandante del ejército de Dios y dice, cuando le dice, él se cae frente a él. Ezequiel 44, vuelve la gloria de Dios al templo y dice, hey, yo caí. Cuando es revelado la verdad de Jesucristo, esa es la respuesta. Caemos como muertos, no podemos aguantar qué es Él. Eso es lo que estamos viendo así. Pero, Él puso la mano derecha, la misma mano que Él sostiene el universo, que controla todo lo que está pasando. Él baja y pone su mano derecha en el hombro de Juan y dice, no temas. No temas, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Y yo sé que algunos de ustedes estaban aquí el miércoles de noche, pero tuvimos una palabra de uno de nuestros ancianos, gobernantes de toda la iglesia, y dijo algo muy significante, yo creo, al ver toda la ansiedad, especialmente ahora en nuestro contexto latino, la ansiedad, la inseguridad, incertidumbre que muchos de nosotros sentimos en medio de qué es lo que va a pasar para nuestra comunidad en Estados Unidos, la retórica que estamos escuchando y cosas así, él igual baja y dice, hey, no temas. Yo soy el primero y el último. Ningún gobernante, ningún gobierno, ninguna persona, ningún ser humano, yo soy el primero y el último. Así que no tengas miedo, no temas, Juan. Entonces sí, claro que hay dificultades y sí, claro que hay situaciones que nosotros no podemos controlar y sí, claro que hay circunstancias que yo no puedo mover nada y no tengo control sobre nada, pero al final tenemos uno quien es más grande y más fuerte y más amoroso y más lleno de gracia y paz que cualquier otro. Así que no temamos, no tengamos miedo. Aquí tenemos esa visión de Cristo como el divino, el grande que está sobre todo, y por eso Él tiene el derecho de decir lo que sigue. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo.
La muerte no tiene nada comparado al poder que yo tengo. Yo vivo por siempre y para siempre. Yo tengo en mi poder las llaves de la muerte y la tumba. Las llaves, eso si yo tengo llaves para mi casa significa que eso es mi casa. Yo tengo autoridad en ese aspecto. Él está diciendo, yo soy el que tengo la autoridad sobre la muerte y Hades. Yo soy. ¿Por qué? Porque me morí, sí, pero ahora yo vivo. La muerte no me pudo contener con todo lo que tiene sobre nosotros. Y si ustedes se unen a mí también, ustedes tienen lo que nosotros llamamos vida eterna. La muerte no te puede contener. Él termina diciendo en los últimos versículos, y escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado y aquí nos da un poco de lo que él quería decir con esos símbolos del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces, de alguna manera esas iglesias tienen, nosotros tal vez tenemos ángeles que nos cuide, que nos proteja y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Lo que él está diciendo en todo esto está diciendo, yo soy presente, íntimamente presente con ustedes. Esas 7 iglesias, sí, pero también con la iglesia. Yo estoy aquí con ustedes. Nosotros andamos en las manos del Señor. Él es quien nos acerca a nosotros y por eso nos da seguridad, aseguranza, esperanza y propósito. Seguridad, estoy en su mano, no hay mejor lugar para estar que en la mano del Alfa y la Omega. Esperanza, porque yo sé que Él va a vencer a la muerte. La muerte no tiene nada para mí. Yo estoy pasando de esta vida a una vida eterna si yo estoy en Cristo. Y propósito, porque todo eso nos llama a ser fiel. Ya no se trata de cómo yo vivo intentando alinearme simplemente al imperio que me rodea, sino yo ahora me uno al reino de Dios y Él me ha llamado a seguirle y ser discípulo de Él. Eso es el propósito de nuestra vida, porque Él tiene la victoria. Entonces la presencia del Cristo resucitado está con nosotros. ¿De qué vamos a temer? ¿De qué vamos a temer? Así que creo que para terminar, yo hice la pregunta antes si lo hemos visto, pero tal vez acercándonos más es si lo conocemos. Entonces, para los que no han puesto su fe en Cristo, estamos haciéndole la pregunta, hey, ¿tú conoces el quien estábamos hablando? Yo no estoy hablando del Jesús que la cultura habla y que utiliza su nombre como mala palabra. Yo estoy hablando de este Jesús. El que es y que era y que ha de venir. ¿Lo conoces? El Alfa y la Omega. ¿Lo conoces? El que derramó su sangre para nosotros, para que nosotros podamos ser reino de sacerdotes, lo conocemos. No podemos desaprovechar de la oportunidad y el privilegio de conocer el que fue descrito aquí. Entonces, si no lo conoces, esta mañana es el tiempo para decir, Dios, yo te quiero conocer a través de su Hijo Cristo. Y creo que para nosotros como creyentes que hemos puesto nuestra fe en Cristo, yo creo que es si de verdad lo conocemos. No es simplemente, yo voy a la iglesia y practico mi religiosidad una vez a la semana y voy y adoro y escucho una enseñanza de vez en cuando y ya yo sigo a Cristo. No, si ustedes de verdad tienen una relación cercana con el Creador del universo, el que sostiene las estrellas en sus manos, que ande íntimamente entre nosotros, de verdad tenemos una relación con Él. Esta mañana yo me levanté con una canción en mi cabeza y y tal vez aún en mi corazón, pero entonces le dije a Dani, hey Dani,
¿Tienes tiempo para añadir una canción? En la mañana y él me dijo, sí, claro, claro. Pero es una canción que realmente dice, hey, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio hasta el final, el centro de todo eres Jesús. De mi vida, de la iglesia. Entonces yo voy a orar y vamos a cantar eso y responder en la oración ante lo que Dios nos ha hablado hoy. Señor, te damos gracias por darnos aún el privilegio de conocerte. Creo que no vamos a entender por completo lo que eso significa hasta que estemos contigo. Y Juan tuvo esa visión de ti simplemente para darnos un vistazo de eso, un destello de un poquito de lo que realmente eres y lo que has hecho. Y Señor, estamos emocionados de ver esto en los siguientes 16 semanas, al ver tu revelación de ti mismo para nosotros como tu iglesia y recibir realmente lo que tienes para nosotros a través de eso. Y Señor, por eso nosotros queremos responder en adoración, cayendo delante de ti diciendo, oh, ok, ese es mi Jesús. Ese es mi Dios. Que yo me tengo que humillar delante de tanta grandeza, pero ese poder y majestad y soberanía y omnisciencia y fortaleza y todo lo que es, la fuerza que eres, Señor, en su ser. Señor, queremos reconocer eso y dar lo poquito que tenemos en respuesta a eso. Por eso oramos, pedimos y oramos en tu nombre, Jesús. Amén.